Bueno, mis amados hermanos en Cristo, primero que todo, saludarlos muy especialmente. Créame que es un honor. Yo creo que la iglesia está de acuerdo, es un honor tener esta calidad de conferencistas el día de hoy para pues compartir este tema. No sé si para iniciar quieren expresar algún tipo de saludo a la iglesia y también a los que nos acompañan a través de las transmisiones por redes sociales. Pastor Darío, si quiere inicie usted brindándonos su saludo a la amada iglesia del Señor. Bueno, la paz de Cristo para todos en esta tarde. ¿Ya cuántas horas? 7 horas, wow. Qué bendición compartir en esta tarde con ustedes. Gracias por la invitación, a los pastores, a los de la Iglesia Central por la invitación. Saludo a mi pastor Silvio, mi hermana Diana y bueno, a los pastores aquí. Y bueno, que el Señor nos bendiga en esta charla cristocéntrica. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Nuestra hermana Diana, salude a la iglesia, salude a los hermanos que nos acompañan a través de la transmisión también. Bueno, el Señor los bendiga a todos. Gracias al Señor que alcancé a llegar una actividad en la iglesia, pero aquí estamos cumpliendo con el deber. Muy contenta, eso es uno de los eventos que más ha impactado mi vida. Lo han hecho con dos veces, ¿no? La segunda. La tercera. La tercera. Entonces, ¿yo dónde estaba la otra vez, Mari? Bueno, en una de las ocasiones que lo hicieron, ¿cierto? Yo como que recuerdo mi hija tuvo una experiencia sobrenatural con el Señor y eso se fue desmayada y hospital y todo, pero recuerdo mucho que el Señor ese día en este lugar la sanó de una gastritis que le habían declarado crónica. Entonces, por esa razón, como que tengo muy buen recuerdo. Y también de lo de, se hizo, no sé si esa fue la vez que cantamos coros mesiánicos, ¿no? ¿Se hizo algo así? Como una... haga muchos milagros más en la vida de todos nosotros. Dios les bendiga. Yo digo amén a eso. Yo creo que no va a ser la excepción. Yo creo que de estas 24 horas alguien va a testificar cosas impresionantes en el Señor. También algo de recalcar de nuestra hermana Diana, ya no solamente pues es líder nacional de los jóvenes, sino que también ha sido esposa de pastor, coequipera de nuestro pastor Juan Carlos durante todo su ministerio por más de ya 20 años, es correcto, ¿cierto? Entonces yo creo que tiene suficiente experiencia para hablar con nosotros el día de hoy. Y por último, pero no menos importante, nuestro pastor Silvio, que es muy bueno, ¿cierto? Bienvenido nuestro pastor Silvio. Gracias, hermano Jaime. Paz del Señor Jesús con todos, Dios les bendiga. No, pues feliz de estar aquí compartiendo estas horas. De pronto por motivos de fuerza mayor no podemos estar las 24 aunque quisiéramos, pero las que ya han transcurrido, la verdad que nos las hemos gozado. Y concuerdo con la idea de que en el transcurso del evento en algún momento Dios va a estar haciendo algo en alguien y después de estos eventos siempre hay algo que testificar. No son en vano esta inversión de tiempo, toda esta logística que han organizado, todo esto que está pasando, sé que es para cosas grandes, entonces adelante y que el Señor nos siga bendiciendo. Y decimos amén, ¿cierto, iglesia? Gloria al Señor. Bueno, como les decíamos, el tema de este conversatorio es viviendo una vida cristocéntrica. Entonces eso nos lleva a la primera pregunta para nuestros panelistas. ¿Cuál es la importancia de vivir una vida centrada en Cristo? O sea, ¿cuál sería la importancia? ¿Por qué debe ser importante para nosotros que nuestra vida esté centrada en Cristo? Pastor Darío. Bueno, yo digo lo que dice la Biblia, Pablo a los filipenses, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Y la Biblia dice que a quién tengo yo en los cielos sino a ti, y fuera de él nada deseamos. Entonces afuera sí se encuentran muchas cosas, pero son temporales, pero en Cristo las vivencias son eternas, porque nos mantenemos como viendo al invisible. Amén, amén. Hermana Diana, ¿cuál sería la importancia de vivir una vida centrada en Cristo? Bueno,
el objetivo principal por el que el Señor nos salvó a nosotros o vino a este mundo con un propósito de salvar al ser humano, es para que el ser humano tenga una vida y tenga una vida abundante. Entonces, a lo largo de todo su ministerio, el Señor Jesucristo siempre resaltó la importancia de que nuestra vida esté centrada solamente en Él, porque en Él es que nosotros podemos hallar la verdadera felicidad. Entonces, la vida abundante que todo ser humano necesita, solamente Cristo la puede brindar. Amén, amén. Yo digo, wow, yo digo amén. Pastor Silvio, ¿cuál sería esa importancia de tener una vida centrada en Cristo? Amén. Bueno, yo me identifico mucho para esta respuesta con lo que dice la palabra acerca de Cristo Jesús, o que Él mismo se presenta. Él dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nosotros sabemos que la vida consta de eso, consta de un camino, de caminar. Y la verdad es que no es que Él sea un camino ni una opción, sino que Él es el camino. Amén. Aparte de eso, los seres humanos todos, de una u otra manera, ya sea por estudio, ya sea por inquietud, por curiosidad, por prosperidad, por cualquier razón, andamos buscando algo. Y mientras no hemos llegado a Él, no sabemos qué. Pero cuando ya llegamos a Él, encontramos la verdad. Y esa es la verdad fascinante, es la verdad con la que uno se apasiona, es la verdad con la que uno debe quedarse y se quiere quedar. Y aparte de eso, Él es la vida. Entonces, vivir una vida dedicada a Él es porque fuera de Él realmente no es que haya vida. Yo digo, hay existencia, pero no vida. Es muy diferente. Gloria a Dios. Yo digo amén. Entonces, si de pronto alguien tiene todavía duda acerca de por qué es importante tener una vida cristocéntrica, aquí nos han dado excelentes motivos. La vida está en Cristo, Él es el camino, Él es la verdad, ¿cierto? Hay que tener la vida en abundancia, solamente se vive en Cristo Jesús. Entonces, eso nos lleva a otra inquietud en esta tarde, que yo creo que quizás muchos nos hemos cuestionado en algún momento de nuestra vida. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentamos al tratar de vivir de acuerdo con los principios bíblicos en nuestra sociedad actual? Sabemos que vivimos en una sociedad sin principios, sin fundamentos. Eso genera desafíos para nosotros para vivir o tratar de vivir de acuerdo a los principios bíblicos. ¿Cuáles creen ustedes que son esos desafíos o son esas cosas que nos confrontan día a día y quizás de una u otra manera nos pueden impedir vivir una vida centrada en Cristo? Pero esa vez vamos a comenzar diferente. Hermana Diana. Primero las damas. Bueno, yo creo que desde que nosotros llegamos al conocimiento de la verdad estamos enfrentando desafíos. Nosotros, la palabra del Señor dice que nos enfrentamos a 3 enemigos diariamente, que es el mundo, la carne y el diablo. Cada uno de estos 3 aspectos, como lo queramos mirar, tiene consigo muchos desafíos. Si nosotros vemos el mundo, en el mundo hay demasiadas cosas que todos los días nos desafían a que nosotros les demostremos verdaderamente quiénes somos. Entonces, decir que vivimos en Cristo y que somos de Cristo ya es un desafío grande, porque somos como el blanco de muchas personas, y eso no quiere decir que tengamos que ser impolutos o que quizás de alguna manera no vamos a cometer algún error, sino que va mucho más allá. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué proyectamos nosotros? ¿Cuál es la forma de proyectar al Cristo que decimos tener en nuestro corazón? Porque hay muchísimas más cosas a las que el mundo nos puede obligar. De hecho, nuestros jóvenes, ¿en qué se enfrentan cada día? El mundo, el diablo y la carne. Yo pienso que el enemigo más grande que todos nosotros tenemos somos nosotros mismos. Y los desafíos que todos los días nosotros mismos nos podemos estar proyectando en cuanto a lo que creemos, a lo que conocemos, en cuanto a lo que vivimos. Saber llegar a las personas de la manera como Cristo llegó, saber mostrarles a las personas lo que el Señor Jesucristo quiere que ellos conozcan de Él. Es el desafío más grande que nosotros tenemos, que puedan ver reflejado a Cristo en nuestras vidas. Eso es lo que pienso, y hasta el día de hoy a eso es a lo que nosotros nos estamos enfrentando. ¿Cómo lo estamos haciendo?
¿De qué manera lo estamos haciendo? ¿Si están viendo al Señor reflejado en nuestra vida o no? Importante desafío, ¿cierto? Reflejar lo que Cristo nos ha dado, o mejor dicho, reflejar a Cristo en nuestras vidas. Pastor Silvio, ¿cuál cree usted que serían esos desafíos que enfrentamos al tratar de vivir de acuerdo con los propósitos bíblicos en esta sociedad actual? Bueno, el tema de lo que nosotros somos en medio de esta sociedad nos lleva a pensar que nosotros vamos contra la corriente todo el tiempo. Las filosofías del mundo, estamos hablando de la sociedad actual, las filosofías del mundo, y me identifico mucho con lo que dice la hermana Diana. Definitivamente el mundo es como ese escenario en el que nos encontramos. El enemigo gigante, el enemigo fuerte allí es el mundo, y el enemigo que somos nosotros mismos, como le decía la hermana. Tomo mucho de lo que ella dice, porque nosotros somos los tentados a saber vivir en ese escenario que es el mundo, y a todo lo que el enemigo diablo nos plantea. Entonces imagínense el reto que nosotros tenemos, porque es cuidarnos a nosotros mismos. Nosotros estamos en la mira de toda la sociedad, de todo el vecindario, de nuestra propia familia, ¿sí? Entonces nosotros vamos contra la corriente porque se han planteado ahora nuevas filosofías. Digamos que yo pienso que el pecado ha venido fluyendo poco a poco, paulatinamente. Entonces nosotros vemos que por décadas, por etapas, van fluyendo nuevas cosas, nuevas maneras de pecar, nuevas maneras de desagradar a Dios, y las filosofías. Y hoy día una de las cosas que surge con fuerza es que en todas las esferas sociales han querido desplazar a Dios del lugar que le corresponde, y aparte de eso han querido estar en contra de lo que nosotros creemos, y nosotros tenemos que mantenernos ahí. Entonces es un desafío muy importante, porque nos tenemos que mantener, y tenemos en nuestra cercanía, en nuestro entorno, a personas que también queremos y debemos mantener. Así que la lucha es ardua, está en nuestra familia, están nuestros hijos, nuestros jóvenes. No es lo mismo enfrentar la filosofía de 15 años atrás que lo que estamos viviendo hoy, ¿sí? Si nosotros miramos, estamos siendo casi que desautorizados. Los medios de comunicación, todas las redes sociales traen una información que cuando nosotros la miramos, nosotros decimos, uy, esto es en contra de nosotros, y lo tomamos en contra de nosotros. Entonces realmente nosotros vamos contra la corriente. Tremendo desafío. Tremendo desafío, nadar contra corriente. Muy interesante. Pastor Darío, ¿cuál cree usted que serían estos desafíos que enfrentamos al querer vivir una vida fundamentada en los principios bíblicos en esta sociedad actual? Bueno, interesante pregunta. Y los hermanos decían algo muy, muy acertado, y es, uno, las redes sociales, un desafío impresionante. Pero nosotros desde que nacimos venimos enfrentando desafíos. Cuando nacimos de nuevo o fuimos bautizados, comenzamos también a enfrentarnos a diversos desafíos. Muchas veces yo le digo a los muchachos, la Biblia no prohíbe nada. La Biblia dice, Eclesiastés, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón. En otras palabras, haga lo que usted, ¿cómo? Haga lo que se le dé la regalada, ya tú sabes. Nueva traducción de Diana. Nueva traducción. Diana habla hoy. Y es un desafío, pero nosotros tenemos la capacidad de razonar y saber que cuando esté en el desafío, a qué me enfrento, si lo tomo o lo dejo. Me puedo alegrar, puedo tomar el placer que yo quiera, pero debo saber que sobre todas esas cosas tengo que dar cuentas al Señor. Me llama la atención un texto de la palabra del Señor. Dice, no creáis en el amigo ni confíes en el príncipe, dice, y hasta cuídate de la que duerme a tu lado. Ay, Marichita.
Yo no me cuido de mi esposa, que Dios la bendiga grandemente. Está ahí. No. No se ella preocupe que la antes me hermana ya cuida que a no mí. se va a dar cuenta. No, a veces en luchas espirituales, es más, ella me cuida a mí cuando a veces tenemos esas luchas, ella cuando me ve, ella es a cuidarme y así, pero realmente sabemos que habla de la misma carne, de esa es la que tenemos que cuidarnos porque esta carne está viva y realmente el corazón del hombre está ligado a la maldad. Es muy cierto, cierto. Tremendo eso. A veces dormimos con el enemigo, literalmente. Pero no hablando de la persona con la que estamos, sino de nosotros mismos. Muy, muy interesante la apreciación. Entonces, iglesia, qué bueno que en esta tarde usted se ponga a pensar cuál es el desafío que usted tiene en su vida en este momento, en su vida espiritual. ¿Qué es lo que usted está enfrentando realmente que quizás le impide vivir una vida fundamentada en los principios bíblicos y tener una vida cristocéntrica? Váyala pensando ahí, váyala meditando. Siguiente pregunta para todos nuestros panelistas. Y vamos a iniciar esta vez por nuestro pastor Silvio Bueno. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es el versículo bíblico que les ha inspirado a vivir una vida centrada en Cristo y por qué? Amén. Bueno, el versículo que realmente ha impactado mi vida y lo tengo muy claro es Mateo capítulo 7, versos 21 al 23, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Ahí está la vida cristocéntrica, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Luego dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, dice el Señor Jesús: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Ese es el verso. La razón, cuando yo empecé, cuando pasé de las prácticas mundanas de mi vida común a la vida, primero que todo religiosa, ¿sí? Conocí una corriente, digámoslo así, una corriente con matiz cristiano y me quedé ahí, llegué a ser líder y todo eso, pero realmente no sabía lo que era vivir una vida cristocéntrica. No sabía, simplemente había aprendido algo nuevo, muy bonito, un conocimiento. De hecho, estaba muy poco tiempo de ser enviado como misionero a otro país, y en ese tiempo este verso, que pues por cuestiones de tiempo no voy a dar detalle del testimonio, pero fue este el verso que usó Dios para detenerme de seguir en eso que estaba tan emocionado. Iba a ir como misionero a un lugar, pero iba a ir a predicar lo que alguien me había enseñado, no lo que yo estaba viviendo. Y cuando, es más, en el tema bautismal, por ejemplo, era totalmente diferente a lo que el Señor ordena. Entonces por eso habla de la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y cuando el Señor me confrontó en medio de un ayuno, yo me metí en un ayuno con la intención de pedirle a Dios que me respaldara en la tarea misionera que iba a ir a hacer. Y en ese ayuno Dios me confrontó con este texto y comenzó a pasarme lo que yo estaba viviendo, todo lo que estaba sucediendo, tanto en la parte positiva como en la negativa. Cuando comprendí esto y para Dios reforzarlo, como yo estaba en el lugar donde trabajaba, llegó ahí un joven y entablamos un diálogo, y en medio de ese diálogo él me dijo: yo soy cristiano. Y le dije: yo también. Y entonces me dijo: sí, ¿en qué nombre bautizado? Y yo ahí quedé. Y entonces me dijo: présteme por favor una Biblia, le indico algo. Y me mostró exactamente este mismo texto. Entonces a partir de ahí yo entendí que el Señor demandaba de mí algo mayor, algo mucho más que una simple idea, o asisto a una iglesia, que es como muchos decimos: yo asisto a una iglesia. No, el Señor quería que me involucrara con Él y que comenzara a tener una relación íntima y verdadera con Él. A partir de ahí, creo que es texto clave para mi vida. Hay que hacer la voluntad del Dios que está en los cielos. Amén. Comenzamos fuerte. Pastor Darío, ¿cuál es el versículo bíblico que le ha inspirado a vivir una vida centrada en Cristo y por qué? Bueno, siempre me ha llamado la atención. Pastor Silvio decía algo interesante, y es que quizás a muchos les pasó, a mí me pasó. Yo iba a la iglesia y cargaba la Biblia, pero no leía la Biblia. Y muchos hoy en día
tristemente se dicen ser cristianos, pero no conocen a Dios. Y me caló tanto este texto, aunque habla varios textos de este, pero Proverbios 9:10 dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Por qué? Porque con sabiduría uno no comete errores, con sabiduría uno no comete imprudencias. Iba a decir otra palabra, pero Dígala, tranquilo. No, lo digo porque alguna vez se lo dije a alguien por ahí. Le dije, lo abracé y le dije: solamente quiero hacerle una pregunta. ¿Conoce el principio de la sabiduría? Y me miró, dijo: no, yo no lo conozco. Le dije: entonces vas a cometer estupideces a lo loco. Entonces, ¿por qué? Por quizás algunas que también cometí. ¿Por qué? Por falta del conocimiento. Entonces aprendí de que tener temor a Dios es tener sabiduría, y conocer al Santísimo es tener inteligencia. Amén, amén. Hermana Diana, ¿cuál es el versículo bíblico que le ha inspirado a vivir una vida centrada en Cristo y por qué? Bueno, cuando yo leía las preguntas que usted me envió, yo dije, hay un versículo que me impactó desde que inicié en los caminos del Señor. Sé que aquí muchas personas me conocieron cuando yo era una adolescente. Manuelito, yo creo que recuerda a Diana, cuando venía desde la 11, ¿no? Que iba con Dorita. Y siempre anhelé, yo veía que la gente cantaba, que cantaban. En ese tiempo en el grupo estaba Manuelito, Alexander, bueno, muchas más que ya no están. Y yo decía: ay, tan bonito que cantan, yo quisiera cantar. O sea, siempre anhelé, pero el mundo me envolvió de tal forma que yo terminé muy mal. Y un día, cuando decidí entregar mi vida al Señor, llegué con el concepto de que yo no tenía valor, porque eso es lo que muchas veces tanto la sociedad, la familia, el entorno nos hacen ver, que nosotros somos un caso perdido. Y yo sentía que que de pronto iba a la iglesia como para ver si el Señor me quería aceptar, porque pues era difícil mi situación, ¿no? Encontré en 1 Corintios el capítulo 1, el versículo 27, el versículo que marcó mi vida hasta el día de hoy. Y quiero decir que ese versículo me lo regaló un pastor. Él ahora es pastor en España, el pastor Joanny López, un hombre que también fue muy, muy importante en mi vida. Con él hice un ayuno de 8 días, donde él me ayudó a renunciar a una cantidad de huellas que habían marcado mi vida y que yo no quería soltar. Con él hice lo que se llama sanidad interna, ¿no? Que todavía está de moda. Hay cosas que todavía no han sido sanas, y por eso hay muchos hermanos que no han podido pasar a otro nivel, pero eso ya es otro tema. Dice: sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Esto con un fin, dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, que yo digo, gracias Señor, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Dice: para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Ese día que entendí este versículo, mi vida cobró sentido, y yo ya no me sentía tan nada, ¿cierto? Tan poca cosa, tan error, porque muchas veces no crea que aún la propia familia puede estar matando a sus mismos hijos, sobrinos, etc., con calificativos,
con carteles que se pegan y con muchas palabras que pueden marcar a una persona. Pero qué bueno que tenemos al Señor Jesucristo, que un día nos llamó y nos dio sentido, y nuestra vida en ese momento pudo ser diferente. Entonces este es el versículo mío, y cuando yo me muera, porque me voy a morir, ¿no? Bueno, si el Señor llega antes, pues no me voy a morir, sino que me voy con el Señor. Pero cuando yo me muera, me lo ponen ahí en mi lápida, porque eso es lo que yo quiero, que la gente sepa, que el Señor, no, ese no, yo sí quiero que lloren. Cuando yo me muera, que lloren, porque no saben lo que van a perder. Es en serio. Y ese versículo ahí, es en serio. Todos, Marisa va a llorar mucho, porque ¿con quién va a ir a la Lucerna? Bueno, hermano, ese es el versículo. Vea qué interesante, qué bueno que cada uno de nosotros, los que nos acompañan por las transmisiones, también piensen en ese versículo, en ese pasaje que quizás nos marcó y nos llevó a vivir una vida a los pies de Cristo, una vida que se centra en Él. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Vamos a iniciar con nuestra hermana Diana. Hermana Diana, ¿cuáles son algunas prácticas espirituales que nos ayudan a mantenernos enfocados en Cristo en nuestra vida diaria o cotidiana? ¿Cuáles serían unas prácticas que nos ayuden a enfocarnos en Jesús, a enfocar nuestra vida a Él? Bueno, yo creo que la primera es el reconocimiento. Nosotros todos los días tenemos que reconocer que necesitamos al Señor en nuestra vida, definitivamente, en todas las áreas. Tenemos que reconocer que nosotros sin Él no somos nada, alejados de Él nada podemos hacer, ¿sí? Del reconocimiento se desprenden muchas cosas, y es la búsqueda, porque nosotros debemos de saber que somos seres espirituales, y que para conectar con lo espiritual pues tenemos que buscar a Dios en oración, en la lectura, y todo eso es independiente. Cada uno busca al Señor según sus capacidades, lo que quieren. Unos buscan más que otros. Hay personas que son inspiración. Yo de pronto veo a mi esposo y yo a veces le digo, uy, usted no se cansa. O sea, es cierto, porque yo no tengo esa capacidad, pero también busco a Dios y también sé llegar al Señor. Entonces lo más importante es que nosotros reconozcamos que necesitamos al Señor, y de ahí se desprende todo lo otro. Si usted quiere volverse excesivo en leer la palabra del Señor, tiene beneficio, muchísimo. En oración también, muchísimo. Quiere ayunar, hágalo. Quiere vigilar, hágalo. Todo eso con el fin de conectar con lo eterno. Eso es. Amén, amén, qué importante, reconocimiento delante de la presencia de Dios. Pastor Darío, ¿cuál cree usted que serían esas prácticas espirituales que nos ayuden a mantenernos enfocados en Cristo en nuestra vida diaria o cotidiana? Bueno, la hermana Diana lo estaba hablando, la lectura, la oración, la búsqueda de la presencia del Señor. Son prácticas que nos acercan y pues por ende no nos alejan. Más claro lo dijo Pablo. Y ocúpate, dice la Biblia, ocúpate, lectura, exhortación y enseñanza. Ocúpate, y el texto, eso está en 4:13 y 14 y 15, dice, y no descuides, ocuparnos y no descuidar de lo que Dios nos dio, el don que hay en ti, y dice, ocúpate en estas cosas y permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Entonces, mente sana, ¿cierto? O alimento sano también. Y así es, la Biblia dice que no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que sea agradable y perfecta. Y si dice por allí en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, es digno de alabanza, y en esto pensad. Entonces, mantener una mente ocupada en las cosas del Señor. Siempre nosotros
tenemos algo de que una mente desocupada es una caneca de Satanás, es una caneca de basura, pero una mente ocupada, contrarrestar un pensamiento contrario con un dardo, con un pensamiento de la palabra de Dios, un proverbio, un salmo, algo de la palabra de Dios. La mente siempre debe estar en proceso para mantener ocupados en esto pensado. Vea, muy interesante. Ya tenemos dos prácticas que podemos comenzar a aplicar en nuestra vida diaria o devocional. Una, el reconocimiento de la necesidad que tenemos de Dios, y otro, vea, mantener nuestra mente ocupada en las cosas de Dios, ¿cierto? Pensada en las cosas de Dios y no descuidar quizás lo que Dios nos ha dado. Y yo creo que de una u otra manera a todos Dios nos ha dado algo en esta tarde, ¿cierto? Ninguno puede decir aquí que el Señor no le ha dado nada. Entonces, vea qué interesante. Y Pastor Silvio, le replicamos la pregunta: ¿cuál cree usted que serían esas prácticas que nos ayuden a mantenernos enfocados en nuestra vida cotidiana en Cristo? Bueno, yo a lo que los hermanos acaban de decir, es a lo que yo llamo una vida devocional, ¿sí? Y una vida devocional, nosotros hoy día sí que somos bien ocupados en muchos aspectos y en muchas cosas, y a eso le sumamos que los tiempos de los cuales se dice han sido acortados, y nosotros oímos al creyente y al no creyente coincidiendo con la misma opinión. El tiempo va corriendo, esto no alcanza para nada, ¿cierto? Sin embargo, con todo y eso, esa vida devocional no se debe dejar de lado, no se debe dejar de última tampoco. Entonces, en las prácticas espirituales yo recomiendo siempre, para mí una vida devocional es tener una muy buena relación con Dios. ¿Cómo? Los hermanos estaban aportando eso. La oración es fundamental. Amados, si uno le entrega su vida al Señor y no ora, eso no tiene sentido. No es una vida próspera en Dios. Una vida, no va a haber un crecimiento espiritual. ¿Cómo sería un matrimonio que no se hable? ¿Cómo sería eso? Y recordemos que en nuestra relación con Dios, uno de los aspectos que la Biblia nos presenta es como una vida de pareja, ¿cierto? Entonces imagínese usted un matrimonio que nunca se hable. ¿Cómo será entonces el desarrollo de ese matrimonio? ¿Cuánto puede durar? Entonces, fundamental, una de las prácticas, la oración, una vida devocional. Hablamos de la oración, hablamos aparte de la oración, hablamos del conocimiento de Dios. Y hay dos formas prácticas que a mí personalmente me han sido de mucha bendición, y diría han sido como el sustento de mi vida en Cristo, porque nos hemos equivocado, he fallado, he tenido dificultades, han llegado adversidades, pero hay algo: el comunicarme con Dios íntimamente. He tenido etapas de la vida, ejemplo, he tenido etapas donde tuve que aprender que Dios en realidad es perdonador, porque cuando yo fallé y pensé que había fracasado, Él me levantó. Amén. Entonces, tener esa relación con Dios es importantísimo. Esto se sale ya de lo normal, porque nosotros recibimos información a través de la predicación, a través de videos. Hoy día hay muchas formas, pero esa relación íntima con Dios, eso trasciende, eso traspasa fronteras y de hecho derrumba argumentos. Cuando otro le dice a uno: usted ya no puede seguir, usted ya hasta ahí llegó, llega Dios y lo levanta. Entonces uno mira que esa relación íntima con Dios es fundamental. Amén. Entonces, por ese lado, esa relación íntima. Lo otro, la lectura de la palabra. Y yo diría que no una lectura superficial, sino entre más ahondamos, más aprendemos de Él. Y comenzamos a mirar. Yo creo que algunas veces les he compartido que en mi lectura bíblica, yo he sido muchos personajes. He sido David y también he sido Goliat. Sí, y he sido Jonatán y he sido muchos otros. ¿Por qué? Porque uno se identifica con esto y uno comienza a ver que en la vida cotidiana les llegan cosas similares a lo que les pasó a ellos. A veces no tan intensas, pero a veces no tan suaves. Y cuando uno está en el momento difícil, es cuando uno se acuerda: el Dios de David, el Dios que levantó a David, ese mismo Dios viene y me levanta. Aleluya. Entonces, entre más le conocemos a Él a través de la escritura y a través de la oración, más seguros estamos hacia dónde caminamos. Gloria a Dios. Entonces me parece que es fundamental una vida devocional. Y un tip adicional es que
uno asiste al culto y pasa que a veces, pues aquí por lo menos en la iglesia central, ¿cierto? Y yo sé que hay otras congregaciones donde pasa que, bueno, hay ya definido un tema de las alabanzas, ¿cierto? Entonces unas veces nos dan un gustazo con canciones antiguas, de esas que a algunos de trayectoria nos gustan mucho y todo, ¿cierto? Entonces uno pasa muy feliz. Otras veces salen canciones que uno ni se las sabe. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces yo, en mi caso, yo entonces comienzo a adorar a Dios identificando, escuchando la canción y apoyándola con mi amén y hablando con Él. Y bueno, pero en la vida devocional, en la intimidad con Dios, me parece muy importante escuchar, yo lo hago mientras oro, la música de mi agrado, esa con la que me identifico y me conecta. Entonces, todo eso son prácticas que nos hacen crecer y nos ayudan a mantenernos. Vea, ahí tiene usted ya tipsitos, ¿cierto? Para que usted mejore su vida devocional con el Señor. No estamos diciendo que no la tenga. Yo estoy convencido que aquí todos tenemos a nuestra manera nuestra vida devocional con Dios. Esto más que restar es para sumar, ¿cierto? Para que digamos, ve, qué interesante lo que dice Diana, voy a aplicarlo, voy a ponerlo, voy a agregarle este ingrediente a mi relación con el Señor. Interesante lo que dice el pastor Darío, voy a echarle esta pizquita de eso también. O lo que dice nuestro pastor Silvio, vea. Entonces qué bueno que podamos tomar estos consejos de gente con mucha trayectoria en el Evangelio, al igual que muchos de los que están acá, que nos pueden inspirar, ¿cierto? Que nos pueden motivar a seguir adelante en el Señor. Vamos a pasar a otra sección en nuestro conversatorio. Esta vez la pregunta solamente va a ser para un panelista en específico. No se preocupen, las preguntas no fueron diseñadas con la intención de corchar al panelista, no. Fue aleatoriamente, cayó así y en el orden de que fueron aceptando la invitación quedaron pues definidos los puestos. Del mismo modo, invitar a la amada iglesia, también a los que están en transmisión, si usted tiene alguna pregunta que quiera hacer acerca del tema, si nos da el tiempo al final vamos a tener un espacio con estas preguntas. Entonces háganlo a manera de momento retro. Si tiene algún tipo de pregunta sobre una vida cristocéntrica, lo puede hacer, envíenlo a través de nuestros canales de WhatsApp, Facebook y demás. Entonces continuamos en la siguiente ronda. Esta ronda solamente es para un panelista, es decir, esta pregunta solo va a ser para un panelista, pero si alguno de los otros panelistas quiere agregar algo a la respuesta del panelista, lo puede hacer sin ningún inconveniente levantando la mano. Entonces, Pastor Darío, usted es el primero. La pregunta es la siguiente: ¿cómo podemos aplicar los principios bíblicos en nuestras relaciones personales y familiares, teniendo en cuenta que Cristo es el centro de nuestra vida? Bueno, frente a esa pregunta, tengo tres respuestas aquí. Número uno es mantener un excelente ritmo, entre tanto uno sigue al Señor. Cuando uno inicia la vida cristiana, bueno, yo fui, digámoslo, criado pues en un hogar cristiano, crecí, pero pues a partir de los 15 años, ya como con más razón siguiendo al Señor, y recuerdo algún día que con 15 años yo llegué a casa, le dije a mi mamá: madre, me nombraron de portero en la iglesia, y yo con mi carnet todo creído, soy el portero, ¿cierto? Entonces mi mamá: no haga bulla de eso, pero pues uno era un adolescente. Entonces, si alguien no va a creer en uno, la Biblia dice que los enemigos serán los de su casa, ¿verdad? Entonces, siempre mantener un excelente ritmo frente a también las censuras que quizás dicen en casa: ahora el evangélico, el cristiano, el que ya no puede ir, el raro. Entonces, todas esas cositas con las que uno se tiene que enfrentar, hasta que posteriormente dice la Biblia que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado, ¿cierto? Pero la Biblia también enseña de que, a ver si recuerdo el texto, que Él los exaltará cuando fuere tiempo, llegará el momento, pero nuestro deber es mantener un excelente ritmo, más con nuestros familiares, porque si hay algo duro, y es ser de ejemplo
para los de casa también, porque para los de afuera uno puede ser el súper, ¿cierto? El punto de referencia, gracias pastor, ¿cierto? El modelo a seguir, pero para los de casa, mi familia, mi esposa, quien mira cómo hablo, cómo me visto, si oro, si no oro, si leo, si no leo, en fin, ese es creo que la parte más dura de la vida cristiana, y es en ser referente y aplicar esto en la vida cristiana como tal, en las relaciones personales y aún familiares. Muy interesante lo que nos dice nuestro pastor Darío. Hay un pasaje de la Biblia que dice que no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Entonces es verdad, porque en la casa es donde saben quiénes somos realmente, ¿cierto? En la calle uno puede aparentar muchas cosas, pero en la casa ya es otro tema. No sé si los otros panelistas quieren agregar algo. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Está bien? Perfecto. Entonces pasamos a la siguiente pregunta. Hermana Diana, ¿cuál es el papel de la iglesia local en ayudarnos a vivir una vida centrada en Cristo? ¿Qué papel juega la congregación para que nosotros tengamos una vida cristocéntrica? Bueno, nosotros como iglesia debemos de saber, como ya lo dije antes, proyectar a Cristo. Hay un concepto que yo he venido hablando mucho con mis hijos, porque es la iglesia pequeña a la que nosotros tenemos que de alguna manera impactar primero, porque es la que vive con nosotros, como decía el pastor Darío. Ese es el desafío más grande para todo líder, pues pienso yo, en caso de nosotros que somos pastores, ese es el público más difícil, ese es el más duro, porque es el que está al lado de nosotros, el que realmente nos conoce, porque como decía Darío, nosotros en la calle podemos parecer muy buenos, muy santos, muy inmaculados, pero realmente quien conoce cómo somos, pues son ellos. Entonces, para no hablar de otro, para no poner otro ejemplo, sino el mismo mío, de pronto no ir a herir susceptibilidades, siempre trato de que mis hijos entiendan de que nosotros somos personas comunes y corrientes, con una cualidad hermosa que tenemos al Señor en nuestro corazón. Eso es lo único que nos embellece, tenerlo a Él en nuestro corazón. Vamos a estar expuestos siempre al equivocarnos, a cometer errores, pero lo que yo haga no puede permitirles a ellos dudar de lo que es realmente nuestro Dios. Siempre me muestro para ellos como una mujer normal. No me gustan las exageraciones, ni me gusta estar quizás esforzándome en que vean algo que no soy, tal cual soy, porque así el Señor a mí me aceptó. Y esa es la manera como yo también proyecto al Señor en mi congregación. Hermanos, nosotros, el Señor no nos llamó para que las personas nos vean a nosotros, sino que lo vean a Él. ¿De qué manera usted puede acercarse a un joven, a una joven que quizás anda por ahí, como decimos, a medias y sin zapatos? ¿Cuál es la forma en que nosotros podemos llegar a ellos? Con crítica, con señalamientos, con comparaciones, terribles las comparaciones. Jamás. Yo les recomiendo a los papás, jamás comparemos nuestros hijos con absolutamente nadie. Hay muchas personas que son mejores que otras, más destacadas, con muchas más capacidades, pero cada uno de nosotros somos especiales en las manos del Señor. Esa es la forma como nosotros como iglesia, porque nosotros somos iglesia, debemos de proyectar al Señor a los demás. Que el amor que el Señor ha derramado en nuestras vidas podamos mostrárselos a ellos. Así como nos ha gustado que el Señor nos ha tenido misericordia, su amor hasta el día de hoy nos ha sostenido, hagámoslo con ellos. Así como ellos se equivocan, nosotros también nos hemos equivocado. Entonces esa es la forma como nosotros proyectamos, en amor, en misericordia, en compasión, porque eso es Cristo. Eso es el Señor. En eso el Señor siempre
enfocó todo lo que era. Es más, el Señor vino a este mundo y simplificó la ley de alguna manera, de que las personas ya no se sintieran como tan cargadas de tantas cosas que tienen que cumplir para poder tener el amor de Él. No, nosotros lo único que necesitamos es reconocer que debemos tener al Señor en nuestro corazón. Y yo le digo a mis hijos, como lo quieran hacer, acérquense a Él, porque es el único que los va a poder ayudar. Y yo soy Diana. Lo bueno que ustedes vean de mí es Cristo. Lo malo soy yo, no es Él. Esa es la forma como yo proyecto al Señor, que mi corazón cada día esté lleno de amor, del amor que Él me ha dado, que es el amor más maravilloso que yo he conocido en este mundo. Eso es. Muy bien, me parece genial. Y no sé si alguno de los panelistas quiera replicar algo acerca de este tema, de la pregunta a la hermana Diana, ¿no? Entonces continuamos. Pastor Silvio, ¿cómo podemos influir en nuestra comunidad y sociedad para vivir de acuerdo con los principios bíblicos y que la gente tenga una vida cristocéntrica? Amén. Bueno, a mí me parece que el cristiano debe vivir lo que predica, porque todos nosotros somos predicadores, con nuestro testimonio, con nuestra actitud, ¿sí? Todo. Ya unos tenemos un ministerio de predicación, de publicarlo por medio de un micrófono, detrás de un púlpito, en lugares con un liderazgo, pero en sí todos predicamos, todos anunciamos a Cristo. De hecho, hay muchos lugares donde las personas notan al cristiano, lo identifican, llega a estudiar, llega al trabajo, llega nuevo a un lugar y de inmediato le preguntan, ¿usted es evangélico? ¿Usted es creyente? ¿Usted es religioso? ¿Usted va a alguna iglesia? Porque es que se nota su comportamiento. Entonces me parece que es fundamental vivir lo que predicamos para poder predicar lo que vivimos. Amén. Uy, vea, Mulaude, apúntese esa para que la saquen. Muy buena frase, ¿cierto? Excelente frase, Pastor Silvio. Y ya vamos terminando, vamos con la pregunta final para todos los panelistas. Entonces vamos a iniciar esta vez con nuestro Pastor Darío. Pastor Darío, ¿cuál es el consejo más importante que usted le daría a alguien que desea vivir una vida centrada en Cristo? ¿Cuál sería ese consejo clave que usted le diga, vea, usted quiere vivir una vida centrada en Cristo, haga esto? Bueno, podría darles un consejo desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, pero ese se les puede olvidar. Pero la palabra de Dios es la que no vuelve vacía. Proverbios 4:25 dice: tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Ahora se va a los pies. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Y viene este versículo 27 que me encanta: no te desvíes a derecha ni a izquierda. Ahorita la hermana Diana, cuando nos sentamos, me dijo: yo en el medio. Pero yo sé a qué se refirió: a Cristo en el medio y los... ¿Qué nos quiso decir con eso, hermana? Yo no sé, pero... ¿Ah? Silvio es bueno. Silvio es el bueno. Silvio es el bueno, hermana. No te desvíes a derecha, porque si vemos este cuadro de la cruz, habían dos ladrones. Si miramos a la izquierda hay uno, si miramos a la derecha hay otro ladrón. Por eso lo decía el pastor Silvio ahorita en una de sus intervenciones, este es el camino. Cristo es el camino. Entonces no te desvíes ni a izquierda ni a derecha, y aparta tu pie del mal. Miren tus ojos, tus pies por donde caminan, y no te desvíes. Ese sería el consejo. Muy bueno, excelente, amén. Hermana Diana, ¿cuál sería su consejo para esa persona que quiere vivir una vida cristocéntrica? El consejo más importante que usted le pueda dar en esta tarde. Bueno, en base también a lo vivido, todos estos 22 años caminando con el Señor, los mejores años de mi vida, quiero aconsejar a todos los jóvenes que están en este lugar y a todos los hermanos
y quiero decirles que la única forma de tener una vida abundante y exitosa es establecer una relación con el Señor de verdad, como dicen los mexicanos, de a de veras. Les voy a decir por qué. Yo sé que todos recuerdan aquellos hombres que iban camino de Emaús y en el camino se les presentó el Señor Jesucristo, se les apareció y se incluyó en la caminata con ellos. Dice que caminando ellos hablaban y hablaban, resultaron hablando de la palabra del Señor, ¿no? Hablando de los profetas, de Moisés, de todo esto. Tenían conocimiento de la Biblia, ¿no? Muchas personas que llegan al camino del Señor adquieren conocimiento por lo que oyen, porque es que uno al escuchar prédicas, uno va adquiriendo, ay sí, eso lo dice allá, este fue, bueno, Moisés, este es Abraham, pero estos hombres no sabían quién era el Señor. Ahí va mi consejo. Muchas veces caminamos y llevamos muchos años y no terminamos por conocer al Señor. Lo único que a nosotros nos va a hacer que nuestra vida tenga sentido de verdad es conocerlo y entenderlo. Entonces, que no solamente sea el que usted venga a la iglesia, escuche las prédicas, quizás por internet. Hoy en día tenemos capacidad de escuchar la palabra del Señor, pero ¿cuál es esa relación que usted ha establecido con el Señor personal, donde haya una búsqueda, donde usted lo conozca a Él, donde usted no viva con una espiritualidad prestada? ¿Sabe que yo viví muchos años con una espiritualidad prestada? Yo creía en lo que creían mis suegros, en lo que creía mi esposo, y de esa manera le enseñaba a mis hijos. No se siente así, no haga eso no le agrada al Señor. Y hay que llegar a las 6, porque el que llega a las 6, ese es el más consagrado. Entonces vamos viviendo con conceptos de otros, que no estoy diciendo que está mal llegar temprano a orar, no lo estoy diciendo, pero es que ese no puede ser lo que a nosotros nos va a definir como un buen hijo de Dios, porque hay muchas personas que llegan a las 6 y no conocen al Señor, y a la hora de brindar amor no saben qué es eso. Entonces, tengan una relación íntima con el Señor, conózcanlo cada uno. Ya sabemos cómo lo conocemos, ¿no? El Señor nos dejó su manual, la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice un versículo que yo siempre lo tengo: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, porque hay muchas personas que dicen, yo leo la Biblia y no la entiendo, y eso va para los nuevos. Es que yo leo y yo no entiendo. Si usted tiene falta de sabiduría, dígale, Señor, ayúdeme a comprender lo que hay en su palabra. El día que yo establecí esa relación con el Señor, dejé de creer lo que los demás me decían que creyera, y creí por la convicción que yo tenía. Hasta el día de hoy yo puedo decir, soy una mujer plena, vivo para Dios, con unas convicciones fuertes de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Vivan su vida ustedes mismos con el Señor y no por lo que les digan. Amén. Bueno, se nos acabó el tiempo. Nos falta, y tenemos una pregunta que nos ingresó del público. ¿Le damos trámite a las dos? Listo. Pastor Silvio, por favor, ¿cuál sería ese consejo más importante que usted le daría a una persona que quiera vivir una vida centrada en Jesús? Amén. Bueno, redondeando lo que los compañeros panelistas han dicho, realmente es una vida de intimidad. Yo siempre hablo de eso, una vida de intimidad con Jesús, ¿sí? Donde no sea lo que nos dicen solamente, porque lo que nos dicen es una información valiosa, pero el Señor Jesús es aquel que dice, el que a mí viene no le echo fuera. ¿Cuántas veces los que nos dijeron nos desecharon? ¿A cuántos nos lo hicieron así, cierto? Y nos dijeron, pero luego nos desecharon. Entonces uno diría, vea, predica y no aplica, ¿cierto? Entonces el Señor no nos echa, el Señor nos deja razones en la Escritura, como una que dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Con esto quiero decir, Jesús es ese amigo verdadero que está con nosotros, en serio, en la buena y en la mala. Así que tenga intimidad con Jesús, hable con Él, siempre dedíquese a Él, y usted se va a dar cuenta que siempre va a estar en crecimiento, y aún en los momentos difíciles, Él es el único
que va a estar ahí con nosotros. Amén. Y ya para terminar, nos ingresó esta pregunta para el pastor Silvio precisamente. ¿Se puede tener comunión con Dios y guardar rencor a un familiar o prójimo? Puso esto pesado. Sí, venía con nombre propio, decía Pastor Silvio. Sí, venía con nombre propio, bueno, gloria a Dios. Bueno, a ver, de poderse tener relación con Dios, sí, pero es una relación, yo diría que con muchos altibajos, inestable, por lo mismo que estamos diciendo, porque, a ver, si yo tengo rencor hacia alguien y yo me congrego y hasta predico y todo esto, el Señor sabe de eso que tengo en mi corazón. Y el Señor por eso no me va a condenar, no me va a matar en este momento. Pero el Señor diariamente en su palabra me está exigiendo que corrija eso. Sí, que lo corrija, claro, porque eso no es lo que Él me está enseñando. Él me está enseñando el perdón, el amor hacia los enemigos. Es el único Dios que enseña el amor hacia los enemigos, ¿cierto? Entonces, es ilógico también, porque yo también puedo decir, yo tengo una relación con Dios. Si tengo una verdadera, como dice la hermana Diana, una verdadera relación con Dios, como en los mexicanos, de a de veras. Si tengo una relación de a de veras con Dios, entonces Dios me va a conducir a mí en el espíritu a ya no guardarle rencor, va a quitar ese rencor de esa persona. Si no, yo debo examinar, a ver, tengo una excelente relación con Dios según yo mismo, pero odio a fulano y eso no sale de ahí. Esa relación con Dios está deficiente, porque entonces Él, ¿por qué no me ha quitado ese rencor? Amén. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso para nuestros panelistas. Viviendo una vida cristiana.